Les anuncio el Evangelio de Jesús según San Marcos. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al agua: Silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: ¿por qué sois tan cobardes? ¿Aún no tenéis fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este? Hasta el viento y las aguas le obedecen. Hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Se pueden sentar. Estamos en el domingo de la 12ª semana del tiempo ordinario. Ahí en pantalla podemos ver el tema para este domingo: el camino de la vida. Hemos querido pues tener el tema de hoy, de este mensaje, porque hemos encontrado en Jesús un gran caminar por toda la existencia. Vemos cómo el Señor hoy ha trabajado muchísimo, se agota, está en la orilla del mar de Galilea. Había hecho milagros, signos, prodigios, predicaciones. Había multiplicado el pan y los peces. Había trabajado inmensamente en esa jornada. Ya estaba cansado como se cansa cualquier persona. Jesús es humano y también se cansa, trabaja, se agota, pero también tiene el derecho a descansar. Es la primera reflexión que nos da el Señor en la palabra: el descanso, saber descansar. Recordemos que el día se alimenta de la noche. Cuando usted sabe descansar, sabe trabajar. Cuando la gente no sabe descansar, no sabe producir, se agota de inmediato. Hoy el Señor se monta en la barca y duerme y descansa. Descansa por la fatiga, descansa por el trabajo, descansa por todo lo que hace. Ese es pues el parecer del Señor Jesús en este Evangelio, que nos transmite esta enseñanza al descanso. Claro que hay gente que descansa de día y descansa de noche. Entonces no hacen nada, duermen todo el día y toda la noche. También es un mérito al trabajar, a trabajar honradamente, a la honestidad, a estar pendiente de la familia. Como les decía, el día del trabajo es el 8x3, 8 horas para trabajar, 8 horas para estar con su familia, para recrearse, 8 horas para descansar. Es el 8x3 que se maneja en la vida para que haya una plenitud en su existencia. Hoy Jesús pues está descansando y le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Ese es el significado de hoy. Jesús se sube a una orilla y va a la otra orilla. Estamos hablando del mar de Galilea. Jesús está cansado, se sube a la barca y va a otra orilla. De esa orilla a la otra orilla significa que nacemos en esta vida y que recorremos todo nuestra historia por nuestro caminar hacia la eternidad. Eso significa. Y que en el transcurso de esa vida podrán ver una cantidad de fenómenos y de consecuencias que van ocurriendo en nuestra existencia misma. Habrán tempestades, como dice hoy, hay un viento huracanado, las olas rompen contra la barca, contra la vida,
la barca se quiere llenar de agua, que se quiere hundir. Ese es el fenómeno de la existencia. En la vida hay muchos problemas, hay muchas dificultades, como también hay muchas esperanzas, como también hay demasiado trabajo, como también la vida nos da soluciones, pero en la vida hay de todo. Jesús duerme sobre un almohadón, dice la palabra. Ya los apóstoles empiezan a sentir miedo por lo que está ocurriendo alrededor, un miedo que también hace parte de la sociedad. Hoy el miedo reabunda por todas partes. El miedo se concentra en nuestra sociedad, el miedo se concentra en nuestro corazón, se concentra en nuestra vida. El miedo es un factor que está en nosotros, pero que no pertenece al conjunto de los valores. Recordemos, nos decía 1 Juan capítulo 4, el que tiene miedo es porque todavía no ha conocido a Dios. El amor expulsa el temor. Cuando yo me enamoro de Cristo, cuando yo soy parte de una espiritualidad, el miedo se espanta, se va. Recordemos que en la antigüedad, y también lo podemos leer en el libro del Apocalipsis, que los monstruos y los dragones salían del mar, salían como que vivían dentro de las aguas. Eso ya los apóstoles lo sabían, y cuando las aguas eran caudalosas se espantaban, tenían mucho miedo. Y Jesús duerme dentro de la barca. Jesús duerme, y ellos sabían y tenían la plena confianza en Jesús, y por eso lo despiertan. Maestro, no te importa que nos hundamos, no te importa que nos hundamos en esta barca. Es como el llamado de atención que le hacen los apóstoles al maestro. Claro, él despierta porque lo están llamando. Usted llama al Señor y él de inmediato actúa sobre esa necesidad. Despierta, y cuando despierta, lo primero que ve Jesús es el peligro en el cual viven esos apóstoles. Y él habla, increpó al viento y le dijo: silencio, cállate. Como así mismo le dijo al demonio el día que se encontró con él: silencio, te callas. Jesús no le permite al demonio hablar. Él sabe que es una criatura del mal, de la mentira, del engaño. Y le dice: cállate, y no lo deja hablar. Sabe que de esas aguas, en la profundidad, vive el maligno, la oscuridad, y no le permite hablar. Y hoy nosotros le permitimos hablar al demonio. Habla en las drogas, en la prostitución, en la mentira, en el engaño. Le permitimos y le abrimos el corazón al mal. Le abrimos el corazón a la mentira, al engaño, al robo, a la infidelidad. Por eso cualquier turbulencia o cualquier tempestad en la vida nos atrapa, nos envuelve y nos mata. Por eso nos atrapamos en el sinsentido de la vida y no le encontramos esperanza a nuestra razón de ser. No hay esperanza en nuestra existencia, porque nos dejamos engañar por el furor del mal, porque nos falta más fe, que es la respuesta que le dice Jesús a los apóstoles. ¿Por qué sos tan cobardes? ¿Aún no tenés fe? ¿En dónde tienen la fe, la confianza, el amor a Dios? Lo que quiere identificar el Señor es que el Señor les había enseñado a los apóstoles esa fe tan importante como una virtud teologal que viene de Dios, y que a partir de la fe podemos descubrir y avanzar en nuestra vida. Podemos derrotar al enemigo, podemos derrotar las tempestades, podemos derrotar las turbulencias, podemos derrotar el mal, la oscuridad, el pecado. Cuando usted tiene fe, y es una fe puesta en el Señor, sos capaz de derrumbar todas aquellas causas que nos pasan en nuestra vida para poder llegar a la otra orilla, a la salvación, y para poder encontrarnos con Dios.
Por eso el Señor le dice a los apóstoles: ¿aún no tenés fe? ¿Dónde está su fe? Lo mismo que hoy en el libro del Job, Dios interroga a Job, porque Job lo había perdido todo. Job estaba en la desesperanza, Job estaba en el sufrimiento, Job hacía ya parte de la pobreza, un hombre rico, lleno de virtudes, de muchos amigos, de muchos hijos, de una buena esposa, que al final lo había perdido todo. Pero Job no comprendía qué pasaba en el cielo, porque el demonio conoce más a Dios que nosotros. El demonio sí sabe quién es Dios, y el demonio deambula por todas partes. Después de haberle dado una vuelta al mundo, se va para donde Dios, se le dice a Dios: la gente te quiere a ti porque usted ha acomodado la gente del universo. Como decir el dogma de la retribución: tú me das y yo te doy. Como tú le dices tanto a esos hombres, te quieren bastante. Y Dios le dice al demonio: vaya otra vez al mundo, atiende a Job. Vaya donde Job, quítele lo que quiera, menos la vida. No toque su alma. Y el demonio va y toca a Job. Le quitan todo a Job, todo. Y al final Job dice: Dios me lo ha dado, Dios me lo ha quitado, alabado sea el Señor. Porque la fe de Job, la fe de Job no es una fe materialista, no es una fe sentimentalista, no es una fe hedonista. La fe que tiene Job es una fe firme en el Señor, y él sabe que esa fe que tiene en su corazón podrá destruir cualquier calamidad que pueda existir en nuestra existencia. Por eso decimos en la Eucaristía: yo creo en ti, Señor, pero aumenta mi fe. Eso es lo que nos falta a nosotros, tener la fe tan grande como la tuvo Abraham, como la tuvo Job, para poder sopesar las dificultades humanas y pasar al otro lado, pasar a la otra orilla, que es la salvación y la redención. Pero hoy cuestionamos a Dios, le decimos a Dios: ¿por qué se murió este? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la calamidad? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la desgracia? ¿Por qué la pobreza? Hoy interrogamos a Dios. No somos quien para interrogar a Dios. Hoy en el Evangelio, en la palabra del libro de Job, Dios interroga a Job: ¿estaba usted cuando yo creí el mundo? ¿Está usted cuando yo hice el universo? ¿Estaba usted cuando yo hice los árboles? ¿Cuando yo hice la vida? ¿Qué le responde Job? Pues no, Señor, yo no estaba ahí. Entonces no interrogue a Dios. Dios es el dueño del mundo y el dueño de la vida. Las cosas pasan porque tienen que suceder. Dios nos ha dado el libre albedrío. Dios nos ha dado la ley natural, la ley del bien y la ley del mal. Si la ley del bien y la ley del mal no existieran, no habría salvación, no habría redención. ¿Para qué vivir? No habría esperanza. Eso es lo que nos amortigua a nosotros. Eso es lo que es la justicia. Pero más que la justicia, la misericordia de Dios. Dios sabe qué es y nos ha dado a todos esa ley del bien y del mal, y nos da el discernimiento para saber qué me conviene y qué no me conviene. Eso es la ley para poder llegar a la salvación. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos que pasar la turbulencia. Yo les decía anoche a la gente, no sé qué, aquí hay gente nueva, pero vuelvo y les digo: los pilotos cuando van en un avión, ya saben su nave que va a haber turbulencia. Ya la han avisado, hay turbulencia más adelante. El piloto no se va a meter por dentro de la turbulencia. Sabe que es un gran peligro. Él empieza a subir, a subir, a subir, a subir, y pasa la turbulencia. Esa es nuestra vida. Sabemos cuando hay turbulencia, cuando hay problemas en nuestra existencia. Empezamos a subir, a subir, a elevar nuestra alma,
hacia Dios para que las turbulencias puedan pasar. Y cuando nuestra fe se comunica con Dios, nuestra fe se vuelve una gran virtud teologal y es una gran respuesta a los fenómenos y a los problemas que el mundo hoy nos da y nos atrapa. Hoy el mundo nos gobierna. Hoy no estamos gobernando el mundo. Hoy el mundo nos gobierna con su capitalismo, con sus fenómenos, con la globalización. Hoy el mundo nos gobierna con la cibercultura. Hoy el mundo nos gobierna con la nomofobia, que es estar conectados a los equipos, a los aparatos. Hoy el mundo nos está gobernando porque todavía no hemos pasado la turbulencia. Y para pasar la turbulencia necesitamos de la fe. Hoy nosotros tenemos que crecer en la fe. Solamente a partir de personas tocadas por la fe podremos cruzar el mar, el lago. Ya no es el lago de Galilea, sino nuestra vida para encontrarnos con Dios. Hoy la fe debe de ser una reflexión a los problemas que hay en la vida. La fe no responde a la muerte. La fe no es la respuesta a las maldades. La fe hace una reflexión sobre la muerte, una reflexión sobre las calamidades, una reflexión sobre la pobreza, una reflexión sobre lo que nos pasa todos los días. Cuando usted ha comprendido por fe lo que pasa en el mundo, la fe es capaz de ayudar a cruzar los problemas humanos. Hoy le pedimos al Señor: Señor, aumenta nuestra fe, nuestra capacidad, nuestra alegría, nuestras virtudes, nuestros dones. Ayuda a aumentar nuestra espiritualidad para ir poco a poco por este camino de la vida que conduce a la vida eterna. Que hoy, el día especial de los padres, el Señor les dé la salud, la esperanza, les ayude en la difícil tarea de la educación. Que hoy el Espíritu Santo esté en sus corazones, les dé la vida, la alegría de la vida, para continuar a ejemplo de San José, un padre que Dios ha elegido para ser el padre de Jesús. Que esas cualidades domésticas de San José nosotros las tengamos en el corazón, para hacer de la familia una familia humana, espiritual, una familia en educación y una familia que camina juntos con el proyecto de vida para alcanzar la redención y también la salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.